Le damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Guayaquil a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Hoy será nuestra única invitada porque el tema que vamos a tratar es realmente complejo, pero vamos a tratar de presentarlo al público lo más didácticamente posible para que se pueda comprender qué es lo que usted ha descubierto que ha sucedido con los famosos bonos del ISPOL. Así que quisiera empezar. Usted hizo ayer algunos anuncios sobre acciones que se van a tomar ya sobre instituciones en particular. Quisiera empezar por ahí para ir explicando el problema. ¿Por qué se va a pedir la liquidación del Decevale? ¿Cuál es la responsabilidad del Decevale en todo este problema? Gracias, Janet. Nuevamente, aunque usted lo ha explicado en general al empezar este programa, permítame repetirlo. Decevale es un órgano muy importante, indispensable para el mercado de valores en la labor que hace, que es compensar, que es pagar, que es custodiar los valores. El logo, incluso en la papelería con la que nos han contestado, la que hemos recibido el día de ayer, es confianza exclusiva, porque es efectivamente lo que se requiere, tener confianza de que un custodio en el que deposito mis valores, en el caso de una persona o de una institución, van a estar bien cuidados. Esto es lo que no ha sucedido con los recursos del ISPOL. Por cierto, no es que Decevale se haya apropiado de sus recursos, no es eso. Hay personas que se han apropiado de los recursos, hay personas que hicieron transacciones fraudulentas. Yo identifico principalmente al señor Jorge Cherres Miño y dentro del ISPOL al señor David Proaño Silva, hoy general, pero que ha permanecido en el ISPOL durante los últimos 10 años aproximadamente en diferentes lugares claves para estas operaciones y ha participado en la mayor parte de ellas. Pero ¿qué pasa con Decevale? Decevale, me parece a mí, ha actuado de tal manera que ha permitido que esta trama se oculte. Me explico. Bonos. Hay una operación, porque son dos tipos de operaciones distintas de las que hablamos cuando hablamos de las realizadas con las empresas de Cherres. Hay una operación que es un swap, un intercambio, por decirlo de alguna manera, en donde el ISPOL entrega bonos de deuda interna y la contraparte, esta es otra discusión, ¿cuál es la contraparte? El contrato que tenemos no tiene comparecientes, no tiene los nombres de las personas que firman los contratos. Esto es parte de lo que nos hace creer que desde el primer momento estaba programado para impedir, para dificultar eventuales investigaciones, porque no se señala el nombre del que firma. En un momento creo que lo vamos a ver en la pantalla. Pero bueno, decía yo, en este contrato, el ISPOL entrega bonos de deuda interna y en el contrato la contraparte debería entregarle un macrotítulo, dice parte de esto, y otros bonos que van a ser depositados en las cuentas de Euroclear de Decevale. Euroclear es un custodio en Europa. Y muchas de las transacciones que nosotros hoy tenemos acceso, nos dicen, o los correos o las comunicaciones, Cherres le dice al ISPOL, este dinero, estos bonos, estos valores, se encuentran o se van a transferir a la siguiente cuenta de Decevale en Euroclear. Pero Decevale no tiene cuenta en Euroclear. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿En dónde están los bonos? Esta pregunta, ¿qué tiene Decevale en el portafolio del ISPOL? Exactamente qué tipo de valores son, qué títulos son, qué tiene de nuestra propiedad. Cuando digo nuestra me refiero a la del ISPOL, evidentemente. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué tiene entonces Decevale sobre esto? Y Decevale se pasa meses diciéndonos cosas distintas. Y en un primer momento nos dice, efectivamente tenemos bonos. Luego dice, no han sido bonos, porque siendo bonos no podría tenerlos, pedimos que sean transferidos a nuestra cuenta en el Banco Central del Ecuador. Luego nos dice, no han sido bonos, han sido notas globales de depósito. Y finalmente nos dice, no han sido notas globales de depósito, han sido acuerdos privados o notas de acuerdo privado. Luego de esto, el día de ayer recibimos ya la información final entregada a la interventora por los funcionarios de Decevale, en donde nos dicen que en realidad el Decevale no tiene en su custodia ninguno de estos papeles, ninguno, no tiene nada, y que se lo ha entregado a un tercer custodio que se llama ICS, que funciona en la Florida, que en este momento su estado legal es inactivo y que sorprendentemente también le pertenece al señor Cherres.
El nombre responsable de este tercer custodio en la Florida es Jorge Cherres Miño. Entonces, nuestra inferencia es de Cevale se prestó para que Cherres utilice los papeles del ISPOL como si fueran suyos, cobre los dividendos, redima los cupones y luego le entregue a la policía solo una pequeña parte de las ganancias que él estaba haciendo al usar los bonos como si fueran propios. Para esto, de Cevale debió haber prendido las alertas, de Cevale de alguna manera lo acepta, pero la manera en la que lo acepta es que dice que de Cevale no tiene nada que ver y que fue un funcionario suyo el que autorizó todo esto. El señor Álvarez, que ha sido funcionario de Cevale y de la Bolsa de Valores de Guayaquil durante los últimos 18 años y durante un buen tiempo fue representante legal también de Cevale, así que al menos durante ese periodo pues no podrá el de Cevale argumentar que no los representaba. Ministra, usted entregó algunos documentos, los presentó ante la prensa y quisiera que los revisemos aquí. De alguna manera se refieren a todo lo que usted acaba de describir durante esta primera parte de la entrevista. Quisiera que pongamos el primer documento referente al contrato que tiene con IFCorp, que es del 2003, cuando IFCorp se habría creado en el 2006. Explíquenos, por favor, de quién es IFCorp y en qué consiste esta irregularidad. Efectivamente, Janet, estos son algunos de los documentos que presentamos el día de ayer en rueda de prensa. Son los documentos que a nuestro criterio constituyen causales para la disolución de Cevale. Y este es uno de aquellos documentos. De Cevale firma un contrato de custodia con IBECorp. Es otra de las empresas de Cherres. Cherres tiene un IBECorp que tuvo en el Ecuador, que luego lo vendió. Tiene un IBECorp en Panamá, que es este del que estamos hablando. Y tiene también esta empresa High Yield HYBF, que es con la que se hacen los contratos de swap. Con esta empresa, con IBECorp, se hacen los de compra de bonos compacto de recompra, unos ripos. Con IBECorp se hacen ese tipo de contratos. Entonces, ese contrato que ustedes acaban de ver, que usted acaba de mostrar, es un contrato entre de Cevale e IBECorp. El contrato dice que ha sido firmado en el año 2003, cuando IBECorp se crea en el año 2006. ¿Qué nos hace suponer? Que están en este momento elaborándose, entre comillas, los papeles, los documentos, todo lo que se requiere para formalizar estas relaciones comerciales y que por lo tanto se cometen errores gravísimos como poner una fecha de firma de un contrato anterior a la fecha en la que existía la compañía. Esta fue una de las causales ya señaladas por la Super de Compañías para intervenir a de Cevale. Entonces es un primer detalle de lo que nosotros creemos es falta de formalidad, es falta de precaución, es falta de toda la diligencia debida que tendría que tener alguien que hace la custodia de todo el mercado de valores del país. Claro, si podemos volver a poner el documento en pantalla, este es el documento que se encuentra en los archivos del de Cevale, en donde se firma en enero del 2003 y más abajo en el mismo documento se dice que IFCorp es una empresa que se crea en el 2006. Entonces, realmente son errores garrafales, posiblemente producto del apuro en crear estos documentos a última hora, lo que quiere decir que o hay otros documentos que son los reales o que no había documentos, ministra. Bueno, me parece que vamos a encontrar de todo en este tema. Hay algunos otros que también señalamos ayer que me gustaría poner énfasis porque muestran lo mismo. Órdenes de pago, órdenes de compra, en este caso de compensar un pago con unos bonos. Esto se realiza en enero del 2020 y probablemente ustedes han oído a algunos de los implicados o a algunos de los señalados por la opinión pública o por los procesos que dicen es que estas operaciones se hacían incluso en el periodo de la ministra. Mire usted este documento. Estas son las operaciones que estos mismos empleados, muchos de ellos con relaciones laborales con el señor Cherres antes de venir a trabajar en el ISPOL. Evidentemente estamos hablando de cosas que sucedieron hace 5, 6, 7, 8 años, pero estas personas, estos funcionarios medios del ISPOL, trataron de seguir haciendo este tipo de operaciones hasta los últimos meses, hasta hace pocos meses cuando ya teníamos el primer informe de la Super de Bancos, cuando ya habíamos separado al director del ISPOL, pero lamentablemente algunos de ellos con nombramiento todavía no han podido ser separados de la institución, que es parte de las dificultades
de conducir esta institución. Ministra, notas en donde se ordenaba el pago. Sí, vamos, si quiere mostremos, sí, mostremos el segundo documento que usted nos entregó, lo tenemos en orden dentro de la producción. Ah, muy bien. A ver, este es el tercer exactamente documento. Este es el que usted se está refiriendo. Están, digamos, con atención este señor Gonzalo Navarro y Luis Álvarez, usted ya los ha mencionado, está dirigido al Depósito Central de Valores de Cevale. Y que no hay ninguna firma de responsabilidad en este documento, que es lo que usted denuncia. Exactamente, esa es la falta de seriedad, es la falta de formalidad a la que nos estamos refiriendo. Se ordena un pago sin que ninguna persona sea el remitente, el firmante. Y no solo una persona, sino la única persona que podría autorizar un pago es el representante legal o quien tenga registrada su firma en el Decevale. A esto nos referimos. Y permítame solo poner un ejemplo para las personas que nos escuchan, porque muchos de nosotros, me incluyo, como ciudadanos jamás tendríamos, o muy pocos ciudadanos serán los que tengan una relación con el mercado de valores. Nosotros, ¿a qué estamos más acostumbrados? A un banco, por ejemplo, a una cuenta bancaria. Lo que estamos viendo, lo que vemos en ese documento, es, por ejemplo, que a mí me diga mi banco que pagó un cheque, que era un cheque mío, pero que no venía con firma, que no estaba firmado, y que estaba vacía la firma, pero que igual pagó un cheque. Y estamos hablando de un pago, de una compensación de 19 millones de dólares que Decevale permitió, sin que tenga ningún remitente, sin que tenga una firma de responsabilidad, sin que alguien, y han visto ustedes el documento, así que se trata de constatar la manera en la que esto se permitió. Por supuesto, el funcionario que envió ese documento, que lo hizo desde una cuenta de Hotmail, ni siquiera desde una cuenta institucional, que no está autorizado para comprometer al ISPOL. La persona que firmó ese documento fue denunciada por nosotros ante la Fiscalía, pusimos ya una noticia de delito por este acto, en principio como un abuso de confianza. Hoy que tenemos acceso a todo el trayecto de cómo se hizo, estamos trabajando ya en una nueva demanda por estafa. Ahora, usted entregó otro documento, lamentablemente no lo tenemos listo, pero es el documento que comprueba que el Decevale entregó a una empresa en la Florida bonos en custodia. Esto lo hizo sin autorización de nadie, como una, digamos, acción voluntaria, ¿o cómo hizo eso? ¿Y cuál es el monto y el tipo de bonos que le entregó a esta empresa que hoy usted denuncia que además de todo está inactiva? Inactiva y le pertenece a Cherres. Esta empresa que se llama ICS, que es una compañía, una LLM en el estado de la Florida, en Estados Unidos, habría estado disponiendo de todo el portafolio de bonos del ISPOL. Y aparentemente este custodio, entre comillas, no es un custodio, simplemente lo tiene al nombre custodio, pero no es un custodio, es una compañía que no tiene esta calificación para otros interventores en el mercado, por decirlo de alguna manera. De la información que hemos llegado a tener, básicamente ha manejado estos bonos del ISPOL y algunos de Seguro Sucre, que también es parte de lo que tenemos que seguir revisando en estos casos. Pero tenemos un monto, ministra. Solo se creó para negociar esto. ¿Un monto? ICS. ¿Un monto? ¿El monto de los bonos que se entregaron, se sabe? Los bonos del ISPOL que podrían haber sido toda la operación swap, son 327 millones de dólares, o el resto de bonos, que es otro tipo de operación, compra de bonos de deuda externa, que son 205 millones. Pero no sabemos cuántos terminaron teniendo como custodio a ICS. Eso no lo conocemos, es parte de lo que no nos ha entregado, de lo que no puede demostrar Decevale. Decevale también le ha dicho a su interventora en este momento, que es con quien nosotros nos comunicamos, que no existe un contrato de custodia entre Decevale e ICS. No puede ser que el custodio del mercado de valores del Ecuador tenga este tipo de comportamiento con quien debe constituirse en su, no sé, cuarto, quinto más grande cliente. Entonces estamos hablando de que el ISPOL puso un portafolio, tenía un portafolio con su custodio de más de 600 millones, porque el portafolio del ISPOL tiene algunas otras cosas también custodiadas en Decevale, y con este cliente el Decevale actúa de esta manera. Para mí la preocupación, porque entiendo que hay preocupación en algunos actores del mercado de valores que se preguntan con razón, ¿qué pasa? ¿Quién hará las veces del Decevale si es que en efecto se llega a liquidar? Para mí la preocupación también es cómo se puede seguir funcionando con un Decevale
que ha demostrado este tipo de errores gravísimos, que además, según la Ley de Mercado de Valores, lo podrían hacer responsable ante el ISPOL por todas las transacciones no autorizadas, no firmadas, por todas sus omisiones. Entonces, es muy importante, y como lo he dicho ayer en un par de reuniones con especialistas, no es un problema solamente de la policía, no es un problema solamente del ISPOL, es un problema del mercado de valores que tiene que corregirse para que este mercado funcione con la seriedad que debería tener un sector tan importante de la economía. Entonces, tenemos clarísima en este momento la responsabilidad o la irresponsabilidad que ha cometido el Decevale en todo este entramado de los bonos del ISPOL. El señor Cherres ha manifestado y alegado en todas las entrevistas que ha hecho con medios de comunicación que todo se va a aclarar cuando se revisen los contratos o el contrato que él y sus empresas hicieron en un primer momento, entiendo que hace 10 años mínimo, con el ISPOL. Usted mostró también un contrato, yo lo tengo aquí en mi mano, este contrato al que él se refiere. ¿Cuáles son las irregularidades que usted encontró en este contrato? Estos contratos son parte de nuestra preocupación, porque en ese contrato es precisamente el de swap el que usted debe tener. Los otros son muchos fragmentados de diferentes cantidades, pero este es un único contrato. En ese contrato no existen comparecientes. La persona que comparece no es el señor Cherres, porque no es la firma que coincide con las otras firmas. De nuestras investigaciones es el señor Santiago Garzón, la firma que está puesta en ese contrato. La empresa es HYBF, dice representar a Citibank Nats Cumco LLC, pero no se muestra ningún documento que certifique esa representación. No están puestos los nombres de quienes firman y tampoco están en el pie de firma la identificación de ninguna persona. Así que desde el inicio del contrato ahí hay un problema. Pero usted se refería a algo, a las declaraciones que ha hecho sin pudor el señor Cherres, tratando de confundir ya no solamente a la policía, sino a todo el país. Hay una solución muy fácil para el señor Cherres. Si todo esto es una confusión en la que coincidimos, no solamente el directorio del ISPOL, el Ministerio de Gobierno, el mando de la policía, muchos expertos, sino también la superintendencia de bancos. Si todo esto es una gran confusión de todos los que hemos mirado los contratos y las operaciones, la solución, o una de las primeras soluciones, un primer paso para la solución, es muy sencilla. Hay que terminar el contrato y tiene que devolvernos los bonos. Y este negocio, según el cual era asesor, intermediario, inversor, inversionista, que se termine y que nos devuelva los bonos. Que diga, muy bien, los bonos están seguros, esto es una confusión de ustedes, sí existen. Muy bien, señor Cherres, transfiera los bonos a la cuenta del ISPOL. Transfiera todos los bonos que en un momento fueron del ISPOL o los que compró el ISPOL a través de IBECORP, todos esos bonos en la cuenta de la policía. Y ahí podremos ver si efectivamente se trata de una confusión o una gigantesca estafa. Perfecto. La pregunta ahora es si esto que usted acaba de plantear va a ser posible o no va a ser posible, porque pues no podemos esperar únicamente al que el señor Cherres responda o tenga la buena voluntad de devolver estos bonos. Quisiera irme a un comercial y a un corte comercial y al regreso quisiera hacer con usted la ruta de los bonos, la ruta del dinero, para ver si sabemos y descubrimos dónde están en este momento, por lo menos los bonos internos, y saber si realmente pertenecen al ISPOL, pertenecen al señor Cherres y van a poder ser recuperados. Y la otra pregunta es cuánto del dinero que se obtuvo del ISPOL se invirtió en bonos globales, porque ese es otro enredo. Todo este enredo se descubre porque el señor Cherres se niega a negociar con el Estado ecuatoriano, a renegociar los bonos globales que están en su poder. Él era parte del grupo de negociadores de los bonos globales, no quiso negociar. Entonces yo quiero saber cómo obtuvo esos bonos globales, con qué dinero, cómo obtuvo ese dinero y qué va a pasar también con esos bonos globales y ese dinero que entiendo es del ISPOL. Así que nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos para ver si logramos hacer esta ruta de los bonos y la ruta del dinero del ISPOL. Ya volvemos, no se vayan.
Muy bien, estamos hablando con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre lo que habría pasado con los famosos bonos del ISPOL. Son 500 millones de dólares que ahora están tratando de encontrar y recuperar. De esos 500 millones, aquí hay un contrato entre supuestamente una empresa del señor Jorge Cherres y el ISPOL. Digo supuestamente porque es un documento que realmente no tiene, digamos, los responsables no se señalan en las cláusulas del contrato y la firma no es del señor Cherres sino de otra persona. Pero este es el contrato de operación swap. Las operaciones swap son con bonos internos del Estado ecuatoriano que estaban en manos del ISPOL por algo más de 350 millones de dólares. ¿Correcto o incorrecto, ministra? Esta operación es por 327 millones de dólares. Las operaciones de reporto suman 205 millones de dólares. El contrato que usted tiene en sus manos, que efectivamente no tiene nombres de comparecientes, sino empresas, este contrato es de 327 millones de bonos de deuda interna que serían entregados por el ISPOL, que efectivamente fueron entregados por el ISPOL, que la negociación se hizo el 30 de diciembre del año 2015 en la Bolsa de Valores de Guayaquil a través de Citadel. Esta negociación es 327 millones en varias operaciones separadas, pero que suman 327 millones de dólares que se negociaron ese día. Perfecto. Entonces vamos haciendo la ruta de los bonos. El ISPOL usa a Citadel, que es una empresa que está involucrada en otras irregularidades en el sistema de valores. Citadel pertenece al señor Javier Neira, hijo, y él es esposo de la segunda a bordo, Ornella Rumbea, de la casa de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Solo para ir viendo cómo se construye este proceso. El ISPOL utiliza a Citadel para entregarle los bonos ¿a qué empresa de Cherres? HYBF es la contraparte en este contrato, empresa que el representante legal es el señor Jorge Cherres y que se encuentra en Panamá. Esta es la empresa con la que se firma el contrato, que estaba obligada a su vez a entregarle al ISPOL un macrotítulo que no existe. No hay un macrotítulo, no hay otros bonos en compensación o a cambio, no hay nada de esto que se compromete a cumplir a través del Decevale y los bonos efectivamente son entregados a esta empresa. Esta es parte de lo que estamos discutiendo. Estos bonos, ¿quién en este momento los tiene? ¿Quién es su titular? ¿Quién puede disponer de ellos? El ISPOL no es. Decevale no los tiene, esto es lo que nos ha contestado el día de ayer, es decir, Decevale no podría, si nosotros le damos una instrucción de que esos bonos regresen a las cuentas del ISPOL, Decevale no podría transferirlos porque no es su titular. Decevale dice, yo los transferí para que los haga ICS, ICS se encuentra inactiva, nos dicen que ICS tiene una cuenta en Pershing, el Decevale le consulta a Pershing, Pershing dice que no tiene información sobre el tema, creemos. De lo que hemos averiguado y de lo que hemos podido mirar, rastrear, que un saldo de estos bonos, que podría ser de unos 200 millones de dólares, se encuentra como titular Citibank Natscumco en una cuenta que efectivamente existe y que es una cuenta del Citi en el Ecuador. Y que está en el Banco Central del Ecuador. Pero ¿por qué no hacemos la ruta para ver cómo terminaron ahí? Entonces, el ISPOL le entrega, usa a Citadel, Citadel le entrega, digamos, intermedia la operación entre esta empresa HY no sé qué de el señor Cherres y el señor Cherres dice que le entrega esos bonos al Decevale, pero lo que realmente sucede, y corríjame si esto es lo correcto, Cherres coge estos bonos y los lleva a Nueva York y se los entrega a esta empresa que es una dependiente del Citibank Internacional. ¿Correcto o incorrecto? Y el Citibank Internacional... Es lo que se puede presumir, es lo que se puede presumir porque de alguna manera tienen que haber llegado a ser hoy de titularidad de Citibank Natscumco. Solo quisiera hacer una precisión en este caso, no existen materialmente, ¿no? No hay manera de llevarlos, de entregarlos, sino que a través de órdenes, de instrucciones a los custodios, precisamente se transfiere la titularidad. Exacto. Aquí también hay varias otras preguntas, porque los bonos de deuda interna del Estado ecuatoriano no podrían haber estado en custodia de ninguno de los custodios de privados. Hay un custodio para los bonos del Estado, que es el Banco Central del Ecuador, que tiene el DCB, que es el Depósito Centralizado de Valores. Entonces, la operación en realidad
aparentemente consiste en que alguien emite bonos espejo, que tienen como subyacente, que tienen como respaldo los bonos del Estado ecuatoriano. Y con esos bonos se hacen negociaciones. Y de esas negociaciones se obtienen réditos adicionales al solo pago de los bonos, a solamente que sean redimidos estos bonos. Este es el problema también, porque la pregunta no es solamente dónde están estos bonos, sino los réditos que esos bonos han producido solamente al pagarlos el Estado ecuatoriano, no con otra negociación adicional. Solamente al pagarlos el Estado ecuatoriano, de estas dos operaciones, estamos hablando de que han producido 180 millones de dólares. Si el ISPOL hubiera guardado en su cajón, permítame la metáfora, si el ISPOL guardaba en el cajón estos papeles y esperaba que pase el tiempo para cobrar los cupones, para cobrar los vencimientos, el ISPOL habría recibido ya 180 millones de dólares. ¿Cuál es la genialidad de la operación? Si es que tiene estos intermediarios, si se hacen estos bonos espejos, si se ponen en el mercado, intervienen todas estas personas, instituciones, casas de valores, etcétera, para que el ISPOL hoy, en lugar de esos 180 millones, estoy hablando de varios años ya, haya recibido 30 en efectivo y 50 en papeles. 30 millones en dinero y 50 millones en papeles. De esos 180 millones que los bonos han producido durante los últimos años. Claro, ahora es realmente grave. Cherres entregó, negoció estos bonos con esta dependiente del Citibank Internacional, le entregó estos bonos espejo y obtuvo a cambio notas globales de depósito. ¿Cuál es la lógica de esto? Los bonos internos no se pueden negociar en el exterior, pero las notas globales de depósito por las cuales intercambió estos bonos espejo de los que usted habla, sí se pueden vender en el exterior. Entonces, ¿tenemos comprobado qué hizo Cherres con estas notas globales de depósito? La lógica es exactamente la que usted dice, es transformar estos bonos en bonos que pueden ser comercializados fuera del país. Pero no tenemos un registro, no hemos podido hacer todavía. Digo todavía porque voy a insistir, no doy por perdido, no damos por perdido ni $1 de este dinero hasta que no se terminen y se agoten todas las instancias que vamos a utilizar. Pero esta ruta no la tenemos todavía, no sabemos exactamente en dónde, cómo, pero se puede trazar, pero se puede saber porque sobre todo en los casos de bonos de deuda interna, el Estado ecuatoriano a alguien le hace el pago y le transfiere estos pagos. Y el último pago lo hizo en mayo de este año porque el Estado ecuatoriano no ha dejado de reconocer sus obligaciones. Entonces, ¿y a quién le pagó? Posible hacer ese seguimiento. ¿A quién le pagó? A las empresas de Cherres. A Cherres directamente. A las empresas de Cherres y la última transferencia aparentemente a Citibank Natspumco. Es decir, esos bonos espejo que están respaldando lo que está guardado en el Banco Central del Ecuador están a nombre de Cherres, no a nombre del ISPO. No, Citibank Natspumco. Algunos de estos bonos están con la titularidad de Citibank Natspumco, otros han sido pagados a las empresas de Cherres. Estamos pidiendo precisamente que el DECEVALE haga un corte de a quién se han hecho estas transferencias y también que el Banco Central del Ecuador nos diga a quién se han hecho estos pagos. Es parte de lo que estamos siguiendo y es parte de lo que la justicia podrá usar y deberá usar en su momento, pero no están en titularidad del ISPOL. Es decir, estamos buscando quién responde, quién dispone de estos bonos, pero no es el ISPOL. Esta es precisamente la transacción o el contrato que se hizo, que el ISPOL entregó el manejo de este portafolio, entregó los bonos con una autorización amplísima, increíble, para hacer lo que sea casi con estos bonos. Y digo casi porque de todas maneras, por amplio que sea el contrato, hay unas normas de prudencia debida, hay unas normas, hay unos principios y hay unas regulaciones que se encuentran en la ley. Así que, de todas maneras, el ISPOL no podría haber contratado por encima de la ley. Le pongo el ejemplo, ripos. Según las regulaciones en el Ecuador, los ripos solamente pueden tener hasta 180 días. Se llegaron a hacer ripos, permítame solamente verificar la cantidad de días, se llegaron a firmar ripos con Ibecorp por 882 días, cuando el máximo que se permite en la regulación ecuatoriana son 180. Entonces, realmente hay una serie de cosas que investigar y hay muchas cosas que, por amplio que sea el contrato, hay regulaciones que dicen claramente que no se podían haber hecho.
Perfecto, por tiempo, no quisiera irme sin preguntarle qué es lo que va a pasar hoy en el país. Ya estamos todos preocupados por el tema de las marchas, pero queda pendiente ir conociendo qué tipo de acciones se van a tomar en contra de todos los responsables, porque no puede ser posible que los ecuatorianos seamos los que tenemos que pagar los 500 millones que aquí se perdieron, porque los jubilados no van a perder un solo centavo. Alguien les va a tener que seguir pagando, el Estado ecuatoriano está obligado, y quienes van a respaldar ese dinero vamos a tener que ser los ecuatorianos, o vamos a ver a los responsables devolviendo ese dinero o pagando con cárcel ese dinero. Pero me queda esa pregunta pendiente. Quisiera saber cuál es su visión de lo que sucederá hoy con las marchas anunciadas en el país, ministra. Sí, Janet, vamos a tener la mayor cantidad de personas que van a movilizarse, van a estar en la ciudad de Quito la tarde de hoy, en la zona del centro histórico. Yo me encuentro en Guayaquil por la próxima hora nada más con el comandante general de la policía, que precisamente estamos trabajando y hemos tenido reuniones sobre este tema del ISPOL. De inmediato vamos a regresar a la ciudad de Quito, que es en donde creemos que va a haber la mayor concentración de personas, pero esperamos concentraciones, plantones pequeños, pacíficos y que no vayan en ningún momento a derivar en violencia. Yo entiendo y nosotros estamos alertas, comprendemos el nerviosismo que existe por la experiencia terrible que vivió el Ecuador el año pasado, por experiencias que están pasando otros países con unos brotes de violencia que realmente nadie quiere vivir, y estamos listos para un escenario de esa naturaleza si llega a ser necesario, pero no es el escenario que pronosticamos para el día de hoy. Creemos que vamos a tener un día en general tranquilo, con algunas movilizaciones o plantones en varias ciudades del país. Perfecto, ministra, con eso me quedo. Le agradezco muchísimo por esta entrevista. Simplemente anunciarles a los televidentes que mañana estará en este programa el señor Jorge Cherres, respondiendo a todas las acusaciones que hoy ha presentado la ministra de Gobierno aquí en este programa, y ayer se lo presentó a todo el país a través de una rueda de prensa ante los medios de comunicación del Ecuador. Así que veamos qué es lo que responde el señor Jorge Cherres, si nos explica dónde están esos bonos, qué va a pasar con ese dinero, por qué no ha devuelto el dinero al ISPOL, por qué sí ha habido un rédito de 180 millones de dólares, el ISPOL finalmente solo ha recibido 30 en efectivo y 50 en papeles. ¿Y el resto qué pasó? ¿Cómo se lo repartieron? ¿Dónde está el dinero del ISPOL? Mañana, Jorge Cherres, que tenga un buen día.